Clara había trabajado en el hostal de carretera por más de una década. Era un lugar pequeño, tranquilo y casi siempre vacío, escondido en una carretera secundaria rodeada de bosques espesos. Los días eran monótonos y las noches largas y silenciosas, con el sonido ocasional de coches pasando a lo lejos. Aquella tarde lluviosa de otoño, mientras el cielo se oscurecía antes de tiempo, un hombre llegó al hostal. El extraño, un hombre mayor de traje gris y maletín de cuero desgastado, parecía cansado. Sus ojos, hundidos y oscuros, daban la impresión de haber recorrido un largo camino. Clara lo atendió con cortesía. Habitación 3 al final del pasillo, dijo, entregándole la llave de bronce. El hombre apenas sonrió, asintió lentamente y subió las escaleras sin hacer ruido. El hostal volvió a sumirse en la calma. Clara se preparó un té y se sentó en la recepción, mirando la lluvia caer a través de las ventanas. Todo parecía normal, pero algo en el aire le resultaba extraño. Una inquietud que no podía explicar se instaló en su pecho. A la mañana siguiente, Clara esperaba ver al hombre en el comedor para el desayuno, pero no apareció. Pensó que quizá había salido temprano. Sin embargo, al revisar el registro de entrada y salida, notó que la llave seguía en su lugar detrás del mostrador. Subió a la habitación 3 para verificar, pero no había nadie. La cama estaba impecablemente hecha, como si nunca hubiera sido usada, y no había pertenencias del huésped. Esa noche, mientras limpiaba la recepción, escuchó pasos en el pasillo superior. Pensó que algún otro huésped se había equivocado de habitación, pero cuando subió a comprobar, no encontró a nadie. Lo atribuyó al viejo edificio, cuyos suelos crujían con frecuencia. Sin embargo, los ruidos continuaron durante días, pasos, susurros y el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose suavemente. Clara revisó las cámaras de seguridad y, para su sorpresa, vio al hombre entrando a la habitación 3 el día que llegó, pero nunca saliendo. Cada vez que revisaba las grabaciones, la sensación de inquietud crecía. Una noche, tras oír un fuerte golpe en el piso superior, decidió enfrentarse al misterio. Subió las escaleras con una linterna, respirando profundamente para calmar el temblor de sus manos. Al llegar a la habitación 3, la puerta estaba entreabierta. Al empujarla, sintió un frío intenso que le erizó la piel. El aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Sobre la cama, encontró un periódico viejo y amarillento que antes no estaba allí. En la portada aparecía la foto del hombre que había registrado días atrás, con el titular, empresario desaparecido tras ser acusado de asesinato. La fecha del artículo era de hacía más de 30 años. Esa noche, Clara no pudo dormir. Investigó en internet sobre el caso del hombre y descubrió que había desaparecido sin dejar rastro mientras se hospedaba en un hostal de la misma carretera, pero que había sido demolido décadas atrás. Desde entonces se rumoraba que su espíritu vagaba por la zona, buscando refugio donde alguna vez lo tuvo. Decidida a resolver el misterio, Clara cerró la habitación 3 y evitó usarla para nuevos huéspedes. Pero los extraños sucesos no cesaron. Algunos clientes reportaban ver una figura alta y delgada de pie junto a la ventana de esa habitación, mientras otros hablaban de sentir una presencia en los pasillos. Los pasos y murmullos se volvieron constantes, como si alguien invisible continuara recorriendo el lugar. Una noche, Clara se armó de valor y volvió a entrar en la habitación con un sacerdote que accedió a bendecirla. Mientras recitaba las oraciones, un viento helado recorrió la estancia, y la puerta se cerró de golpe. Clara sintió un escalofrío al oír un murmullo en su oído: «No me iré». Desde entonces el hostal fue marcado por aquella presencia inexplicable. Clara abandonó su trabajo meses después, incapaz de soportar más las noches llenas de ruidos y sombras. El lugar cambió de dueños varias veces, pero nadie logró mantenerlo abierto por mucho tiempo.
La habitación 3 quedó sellada para siempre, pero quienes se atreven a pasar cerca afirman que incluso desde el exterior, se puede ver una figura de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. El hombre que nunca se fue sigue allí, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando algo o a alguien que nunca llegará. Daniel era un joven escritor con un sueño, terminar su primera novela. Pero la vida en la ciudad, con sus distracciones y el ruido constante, hacía imposible que se concentrara. Decidido a encontrar inspiración, alquiló una cabaña aislada en las montañas. El lugar parecía perfecto, rodeado de un espeso bosque, con un río cercano y una vista espectacular. La cabaña, aunque antigua, era acogedora, con una chimenea de piedra, muebles rústicos y un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de los árboles. Todo parecía ideal para desconectarse del mundo y sumergirse en la escritura. Sin embargo, desde el momento en que llegó, Daniel sintió que algo no estaba bien. Había un silencio inquietante en el aire, un vacío que no podía explicar. Esa primera noche, mientras escribía en su portátil junto al fuego, tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Miró hacia el ventanal, pero solo vio la oscuridad del bosque. Decidió ignorarlo y se fue a dormir. No sabía que aquel lugar guardaba secretos que cambiarían su vida para siempre. La segunda noche, Daniel fue despertado por un ruido. Era un golpeteo suave, apenas audible, proveniente de la puerta principal. Pensó que podría ser algún animal del bosque, pero cuando se acercó a mirar por la mirilla, no había nadie. Cerró con llave y volvió a la cama, pero los ruidos continuaron, cada vez más insistentes. A la mañana siguiente, revisó los alrededores de la cabaña en busca de huellas o señales de intrusos, pero no encontró nada. Convencido de que era su imaginación, trató de concentrarse en su escritura. Sin embargo, al anochecer, los golpes regresaron. Esta vez eran más fuertes, casi desesperados. Daniel encendió todas las luces y se armó de valor para abrir la puerta, pero nuevamente, no había nadie. Esa noche, algo más ocurrió. Mientras dormía, escuchó pasos en el interior de la cabaña, como si alguien caminara lentamente por la sala. Se levantó de un salto y revisó cada rincón con un cuchillo de cocina en la mano, pero no encontró a nadie. Al regresar a la sala, notó que su portátil estaba encendido, y en la pantalla había una frase escrita: ¿Puedo quedarme esta noche? Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apagó el ordenador y se sentó junto al fuego, intentando convencerse de que era una broma de mal gusto. Pero en lo profundo de su mente sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Al día siguiente, decidió llamar al dueño de la cabaña. El dueño, un hombre mayor, respondió con evasivas. Dijo que la cabaña era vieja y que los ruidos eran normales, pero había algo en su voz que lo delataba. Antes de colgar, murmuró algo que Daniel apenas alcanzó a oír: no le abras la puerta. Esa noche, los golpes comenzaron más temprano y eran más intensos. Esta vez, se escucharon susurros que acompañaban los golpes, palabras ininteligibles que parecían venir de todas partes. Daniel se encerró en el dormitorio, pero incluso allí podía oír el ruido, como si algo invisible estuviera rodeándolo. Cuando por fin logró quedarse dormido, tuvo un sueño extraño. Un hombre con el rostro cubierto de sombras lo miraba desde el ventanal, con una expresión que era a la vez desesperada y amenazante. La última noche de su estancia, Daniel decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo. Encendió todas las luces de la cabaña, preparó una cámara para grabar y se sentó frente a la puerta principal con un palo de hierro en las manos. Los golpes comenzaron justo a medianoche, acompañados de los susurros. Esta vez, Daniel no pudo contener el miedo y gritó: ¿qué quieres? El golpeteo cesó, y un silencio aterrador llenó la cabaña.
Entonces, escuchó pasos detrás de él, en la sala. Cuando se giró, vio una figura oscura de pie junto al ventanal. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Daniel quedó paralizado, incapaz de moverse mientras la figura desaparecía lentamente entre las sombras. A la mañana siguiente, Daniel dejó la cabaña sin mirar atrás. Informó al dueño que nunca volvería y bloqueó su número. Más tarde, investigó sobre la cabaña y descubrió que, años atrás, había pertenecido a un hombre solitario que desapareció en circunstancias misteriosas. Según los rumores locales, el hombre había muerto en la cabaña y su espíritu no había encontrado descanso. Desde entonces, todos los inquilinos reportaban sucesos extraños, golpes en la puerta, pasos en la noche y la presencia de una figura oscura en el ventanal. Algunos decían que el espíritu buscaba compañía, mientras que otros creían que simplemente no quería estar solo. Daniel nunca volvió a hablar de lo que ocurrió en la cabaña, pero dejó de escribir su novela y vendió todas sus pertenencias relacionadas con la escritura. Aquella experiencia lo marcó para siempre, recordándole que a veces, las sombras que nos rodean son más reales de lo que queremos admitir. Ana y Marcos eran una pareja joven que había decidido escaparse un fin de semana para desconectarse de la rutina. Ambos trabajaban largas horas en la ciudad, y la idea de hospedarse en un hotel boutique con historia les parecía romántica. Encontraron un lugar perfecto, una antigua mansión del siglo XIX convertida en hotel, rodeada de un bosque tranquilo y alejada del bullicio urbano. Cuando llegaron, quedaron maravillados por la arquitectura del edificio. Las habitaciones eran elegantes, decoradas con muebles antiguos y grandes cortinas que colgaban pesadamente frente a las ventanas. Al registrarse, el recepcionista les ofreció una cálida bienvenida, pero antes de entregarles las llaves, les dio una extraña advertencia: si escuchan ruidos extraños durante la noche, no abran la puerta. Ana y Marcos intercambiaron miradas. Sonrieron nerviosos y tomaron el comentario como una broma para añadir un toque de misterio al lugar. Sin embargo, no podían negar que había algo en el tono del recepcionista que les dejó una leve sensación de inquietud. La habitación que les asignaron era impresionante. Una gran cama de dosel dominaba el espacio, y la chimenea estaba encendida, llenando el ambiente de un calor acogedor. Después de instalarse, Ana y Marcos se relajaron, riendo sobre la advertencia del recepcionista. El día transcurrió sin incidentes, y la pareja disfrutó explorando los jardines del hotel y cenando en el restaurante. Esa noche, después de apagar las luces y acurrucarse en la cama, Ana fue la primera en notar algo extraño. Era un sonido suave, como un golpeteo rítmico, proveniente de la puerta de su habitación. Al principio pensaron que era algún huésped perdido o una corriente de aire que movía las puertas del pasillo. Marcos se levantó para investigar, pero recordó las palabras del recepcionista y decidió no abrir. El golpeteo continuó, y con él llegaron susurros apenas audibles, como si alguien estuviera murmurando algo justo al otro lado de la puerta. Ana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y aunque Marcos intentó tranquilizarla, ambos sabían que aquello no era normal. Los ruidos persistieron durante horas, cada vez más intensos. Golpes, arañazos y murmullos llenaban el aire, hasta que finalmente cesaron justo antes del amanecer. La pareja apenas pudo dormir, y cuando bajaron al comedor para desayunar, decidieron preguntar al recepcionista sobre lo ocurrido. Con una expresión grave, el recepcionista les mostró un libro de registros que contenía historias recopiladas por el personal del hotel a lo largo de los años. En él, Ana y Marcos encontraron relatos de otros huéspedes que habían experimentado lo mismo en esa habitación. Pero lo que más les inquietó fue descubrir que la advertencia no era solo una broma. Hace décadas, un huésped había abierto la puerta en medio de la noche tras escuchar los mismos ruidos. Fue encontrado al día siguiente en el pasillo, con la mirada fija y sin poder hablar, como si hubiera visto algo demasiado aterrador para describirlo.
Esa noche, Ana y Marcos decidieron quedarse una última vez, convencidos de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable. Cerraron todas las puertas y ventanas, se aseguraron de que no hubiera corrientes de aire, y trataron de dormir. Pero a la medianoche, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, como si algo pesado golpeara la puerta con insistencia. Los murmullos se transformaron en una especie de lamento, y las paredes parecían vibrar con el sonido. Ana estaba aterrorizada, pero Marcos, intentando mantener la calma, tomó una silla y la colocó contra la puerta como barricada. De repente, la temperatura de la habitación cayó drásticamente. El aliento de ambos se volvió visible, y un extraño olor a humedad invadió el aire. Ana miró hacia la puerta y notó algo que la hizo gritar. Una sombra alargada se proyectaba bajo el marco, moviéndose lentamente de un lado a otro. Ambos se abrazaron, rezando para que aquello terminara, y finalmente, después de lo que parecieron horas, el ruido cesó. Al amanecer, Ana y Marcos recogieron sus cosas y abandonaron el hotel sin decir una palabra. Antes de marcharse, echaron un último vistazo a la puerta de su habitación y notaron algo que no estaba ahí antes. Profundas marcas de arañazos en la madera, como si algo hubiera intentado entrar desesperadamente. Tiempo después, Ana investigó más sobre la historia del hotel. Descubrió que la habitación donde se habían hospedado había sido escenario de una tragedia en el pasado. Un hombre que había vivido allí en el siglo XIX murió bajo circunstancias misteriosas, y desde entonces, la habitación parecía estar marcada por su presencia. A pesar de la belleza del lugar, el hotel sigue siendo conocido por las experiencias inquietantes de sus huéspedes. Muchos abandonan la habitación en mitad de la noche, y otros se niegan a hablar de lo que vivieron. Ana y Marcos nunca volvieron a un hotel antiguo, convencidos de que algunos lugares guardan secretos que es mejor no desenterrar.